¿cierto? Lo que vamos a hablar hoy es de la retención judicial del 10% de los fondos de AFP. Vamos a tratar de hacer una exposición lo más dinámica. Por favor, si van surgiendo dudas en base a las láminas, ahí el señor director y Ítalo van a estar viendo los comentarios y los vamos a ir respondiendo a medida que surjan o en el tiempo que determinen. ¿Bien? Entonces, pasemos a la siguiente lámina. La lámina, por favor, si la pudiera cambiar. La flechita. Ya, bien, mientras esperamos la lámina. Bien, ahí está, la introducción. Bien, lo que yo les quería comentar un poco es lo que estuvimos hablando al principio, que luego de un intenso debate se generó este proyecto de ley. En algún comentario que tuvimos con Ítalo tras bambalinas, ¿cierto? Comentamos, ¿cierto?, que este proyecto de ley tuvo una tramitación bastante rápida y finalmente lo que establece este proyecto de ley es este mecanismo que vamos a estudiar, que es respecto de la retención judicial, respecto de los fondos de pensión, ¿ya? Es importante recalcar que toda presentación judicial que se haga a través de trámite fácil o a través de algún ingreso de escrito con abogado, ¿cierto? Todas esas presentaciones, el tribunal recién las va a poder resolver cuando la ley se encuentre aplicada. ¿Ya? Porque técnicamente, una vez que esté publicada la ley, es lo que ha llamado el Poder Judicial a que una vez que se encuentre en vigencia la ley, se van a poder proceder a realizar, ¿cierto?, estas retenciones. Así que avanzamos a la próxima lámina, por favor. Bien. Aquí, básicamente, yo solamente extracté lo que me parece relevante respecto de la ley, ¿cierto? Y me voy a permitir leerlo porque es bastante. Dice, los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial, administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de las deudas originadas por obligaciones alimentarias. Es importante que nos detengamos en este texto, porque este es el texto legal. Esto es lo que se va a transformar en ley y no otra cosa. Lo que sale en televisión, lo que sale en alguna circular o instrucción, no es una ley. Lo que usted tiene que buscar es el texto legal, y esto está extractado del texto legal de lo que ya ha sido aprobado por el Congreso, de lo que ya ha sido promulgado por el Ejecutivo y de lo que ya ha sido tomado razón por la Contraloría General de la República. Ese es el texto. Cualquier otra cosa no corresponde, ¿ya? Así de clara es básicamente esta norma. Y específicamente lo que habla es que estos fondos tendrían un carácter intangible, ¿cierto? Que no se podrían tocar ni cercenar de ningún tipo de forma, ni limitar su dominio, salvo el caso de las deudas originadas por obligaciones alimenticias, ¿cierto? Y estas deudas, nosotros sabemos que el Código Civil, lo hemos hablado en algunos episodios pasados, el Código Civil establece en el artículo 321, básicamente, a quienes se les deben alimentos, y no solamente estamos hablando de un hijo, de una hija, sino también perfectamente puede ser un padre que requiera alimentos o una madre que requiera alimentos respecto de sus hijos y que se encuentra en un estado de necesidad, ¿ya? Poniendo otro caso de ejemplo. Bien, continuemos con la próxima lámina, por favor. Bien. Quise señalar aquí también algunos conceptos que me parece clave tener en cuenta, que me perdonen los juristas, los abogados y los doctrinarios del derecho, porque traté de hacer una exposición amigable de algunos conceptos, porque creo que es lo importante. Básicamente, el embargo siempre se tiende a confundir con lo que es el remate. La gente cree básicamente, o la gran mayoría, cree que les van a venir a quitar sus bienes con el embargo. Y el embargo no es otra cosa que una medida cautelar que saca del comercio ciertos bienes, ¿ya? Eso es un embargo.
Esos bienes no se pueden enajenar, no se pueden vender, no se pueden destruir. Eso es lo que ocurre con el embargo, porque básicamente el deudor se hace cargo de que esos bienes se preserven. Otro concepto clave es la retención. La retención también es un mecanismo cautelar que impide, en este caso una retención de pago, ¿cierto? Impide que el pago sea realizado al titular del derecho y que ese derecho básicamente no va a entrar al patrimonio. Solicitud judicial. ¿Qué es una solicitud judicial? Es una actuación procesal dentro de un juicio que permite entablar una petición al tribunal. Yo le solicito algo al tribunal, eso es una solicitud que tiene que ser con términos formales, ¿cierto? Y de forma escrita, y a través de la oficina judicial virtual. Y deuda de alimentos no es lo mismo que una pensión de alimentos. La deuda de alimentos es la deuda o lo que se genera o se ocasiona producto del incumplimiento del pago de la pensión. Esa es la deuda. Esos son los conceptos clave. ¿Ya? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y en la siguiente lámina... Claudio, dime. Claudio, lo último que decía es importante para entender que una persona deba la pensión, ¿no? No la hace necesariamente, o sea, no se constituye en deuda necesariamente, ¿no? Ese es un trámite que ese es el trámite que hay que hacer, ¿o no? Ese es el trámite o sea, existe una pensión de alimentos no significa que existe deuda. La pensión de alimentos es la obligación determinada por un tribunal o aprobada por un tribunal. Eso se encuentra determinado y, por ejemplo, X persona X persona se obliga a una pensión de alimentos por 130.000 pesos, por ejemplo. Ese es el monto determinado de pensión. Si esa persona no paga los alimentos, por ejemplo, el mes que le corresponde pagar, que probablemente el mes siguiente al que se devengó al que se estableció la pensión de alimentos, ahí genera deuda. Eso es una deuda de alimentos. Ah, pero la deuda se genera automáticamente entonces al no pagar, al no cumplir un mes, 2 meses y así, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero ahí nosotros vamos a caer en la realidad de que el tribunal no es un ente omnisciente, ¿cierto? No sabe todo lo que está ocurriendo entre las partes. Entonces, por eso es necesario plantear una solicitud de liquidación que vamos a ver más adelante. Perfecto. Pero aquí tenemos características principales del proceso judicial de retención. Y tenemos tres características principales que tienen que saber las personas que nos ven. La primera, y que ya hemos sido majaderos en señalar, es que una vez que la ley esté publicada en el diario oficial, va a tener su actividad, ¿cierto? Y va a producir su efecto. ¿Ya? Desde ese momento, la petición que yo haga va a ser amparada por el derecho y el tribunal va a verse obligado a resolver. La solicitud del tribunal, básicamente, se debe hacer esta solicitud, como señalamos, en términos formales y expresos, ¿cierto?, de lo que se está pidiendo al tribunal para que el tribunal resuelva. Y ahora, el Poder Judicial ha establecido en el trámite fácil una forma o mecanismo adicional para poder, básicamente, pedir a través de un formulario que viene predeterminado la solicitud de la retención judicial o la liquidación de deuda. Eso es lo que tenemos que saber, básicamente, dentro de este proceso. La solicitud propiamente al tribunal, si la persona tiene conocimientos legales o la persona está asesorada por algún abogado, ¿cierto?, podría hacer la solicitud de esa manera, a través de un escrito, haciendo una presentación formal y solicitando la retención. O bien, pudiendo hacerlo a través del trámite fácil que ha dispuesto el Poder Judicial. ¿Podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor? Bien, aquí lo que tenemos básicamente es la información que nos aportó el Poder Judicial hace bastante poco, si no me recuerdo fue hace un día atrás, en el total de ingresos de diarios de liquidación de alimentos. Y hizo un escenario comparativo en el que en un escenario normal los ingresos diarios eran 900 ingresos por liquidaciones y el 23 de julio aumentó a 11.215 ingresos diarios y el día 24 de julio aumentó a 39.505 ingresos diarios. ¿Eso qué significa? Que esto ha aumentado exponencialmente y quien resuelve estas solicitudes caen en una unidad que tienen los tribunales de familia que se llaman unidades de cumplimiento.
Y estas unidades de cumplimiento tienen básicamente el deber de realizar un estudio de la deuda, que se llama la liquidación, ¿cierto? Y establecer básicamente cada uno de los montos o los periodos que se tienen adeudados. Ahí, si es posible, no sé si el señor director nos podrá sacar de pantalla, ¿cierto? Para que podamos ver en macro, ¿cierto? La liquidación de alimentos que tenemos ahí, para explicarle un poquito. Si nos puede sacar, por favor. Bien. Aquí en la liquidación de alimentos, como ustedes pueden ver, básicamente es un escrito formulario que entrega el tribunal frente a la solicitud de liquidación. Y esta solicitud de liquidación establece el monto de pensión. El monto de pensión puede estar establecido, por ejemplo, en ingresos mínimos o con una variación de IPC. Y en base a eso se va reajustando en base a las variaciones que hayan tenido. Como pueden apreciar acá, existe una deuda de 19.483.233 pesos. Y en esta causa se tramita en lo que se llaman causas de cumplimiento o causas Z. Eso netamente es una situación de nomenclatura informática del Poder Judicial. No reviste que la causa Z sea de cumplimiento y que usted, por ejemplo, puede ocurrir que usted tenga una causa C, ¿cierto? Y se esté tramitando el cumplimiento en esa causa. Eso está correcto, está correctamente tramitado. Es una decisión del propio tribunal poder modificar para tener un mayor orden a una causa Z, que es una causa de cumplimiento. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora si quiero, señor director, nos coloca en la pantalla, pero el tema es ese. Eso es una liquidación de alimentos. Ese es el resultado de la solicitud de liquidación. Y ese resultado de solicitud de liquidación, por un tema procesal, de debido proceso, debe ser notificado a la contraparte para que pueda decir, oye, estos cálculos numéricos no corresponden. Yo efectivamente sí pagué, porque también podemos ver que son cifras bastante elevadas en algunos casos, y puede llegar a ocurrir en esos casos que existan errores matemáticos o de cálculos numéricos, y que efectivamente tenga la persona el derecho para poder modificar eso. Entonces le da el plazo el tribunal para poder objetar. Y una vez que objeta, esto básicamente el tribunal tiene que hacer una nueva liquidación. Entonces, imagínense, tiene la parte contraria para poder acreditar que efectivamente pagó o que efectivamente existe un error de cálculo. El tribunal va a tener que hacer otra liquidación. Entonces, yo me voy a adelantar quizá alguna pregunta que pueda haber por ahí, porque me van a decir, bueno, ¿y qué pasa? Yo solicité la liquidación y ¿qué va a pasar con este 10%? ¿Cómo lo voy a poder retener si existen errores? Ojo, solicitar liquidación de deuda no significa solicitar una retención judicial. La liquidación de deuda lo único que hace es señalar que existe un monto. La retención judicial, como explicamos al principio en las palabras clave, básicamente lo que hace es un mecanismo de protección. Y ese mecanismo de protección va a funcionar en la eventualidad que exista deuda y que además exista básicamente el retiro de fondos. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Ya, yo aquí lo que hice fue básicamente colocar esquematizado cómo podría ser básicamente la solicitud, ya sea usted la haga a través de un escrito de forma particular, a través de un abogado o a través del formulario que habilitó el Poder Judicial en trámite fácil, cualquiera sea la opción que usted escoja, va a ser el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, hace la solicitud de liquidación y de retención judicial, el tribunal va a dar un plazo, ¿cierto? En un plazo que también lo hemos comentado, estas solicitudes, como ustedes podrán haber concluido también, al aumentar la cantidad de ingresos de solicitudes, también aumenta la demanda de trabajo de las personas que están a cargo de la unidad de cumplimiento. Entonces, eso también va a retrasar un poco el plazo en que salga esta liquidación de deuda, ¿ya? Y, bueno, una vez que usted ingresa, hace este ingreso de la solicitud, el tribunal lo primero que le va a decir, ¿cómo se pide? Derívense los autos a la unidad de cumplimiento. Autos es una palabra técnica que significa proceso, ¿cierto? A la unidad de cumplimiento para que liquide la deuda. Va a ser un plazo y va a aparecer en el sistema la liquidación que ya habíamos visto anteriormente. Pero si usted además solicita la retención, el tribunal va a tener que dar esa medida cautelar de oficiar a la AFP en la que se encuentra la persona deudora,
¿cierto? De pensión de alimentos, recordemos que esa persona tendría que hacer el retiro de fondos y además existir la deuda. Por eso, básicamente, la liquidación es algo que debería estar, ¿cierto? Algunos preguntarán cuánto dura la liquidación. Si yo hice una liquidación hace 6 meses, ¿esa liquidación servirá? Esas preguntas son bastante importantes que a lo mejor van a salir más adelante y que las vamos a poder ir respondiendo. Claro, ahí, por ejemplo, ya hay una pregunta que me parece súper pertinente para el momento, que tiene que ver con qué pasa si la persona deudora, en este caso, saca el 10%, ¿Ya? hace el trámite el mismo jueves. ¿Ya? ¿Mm? Y bueno, ahí la puso nuestro compañero que dice, y resulta que el día lunes hizo el trámite. Ya, que no se preocupe, porque los plazos de pago, básicamente, la superintendencia estableció un protocolo. Yo no sé, Ítalo, si podríamos dejar en algún enlace la información de la superintendencia para que la gente pueda ver, que no está viendo, pueda ver cuáles son los plazos de retiro. De hecho, el pago se va a hacer en un 50%, van a ser 2 pagos, ¿ya? Y tienen un desfase de días, que lo tengo en una lámina más adelante para explicar. En el caso que tenga más de 1 millón. Claro. O sea, que retire más de 1 millón. Es que lo que, por ejemplo, en el caso de la persona que nos pregunta, lo que debe hacer es la liquidación, pero independientemente de que la liquidación esté o no esté, tiene que solicitar la retención de cautelar igual. Tiene que solicitar la retención. Recordemos que la liquidación lo que hace es básicamente decir, aquí hay una deuda por el no pago de pensión, y ese no pago de pensión corresponde a un monto X. Nada más que eso hace la liquidación. La retención es otra solicitud, que también está en el trámite fácil. Y la retención lo que va a hacer, básicamente, es decirle a la AFP, si viene el afiliado que es deudor o deudora de alimentos, usted si le pide el retiro, ese retiro procéselo, y si tengo deuda, va a entrar a la cuenta de la persona que es el acreedor de esta deuda. En este sentido, lo más lógico, que también es una duda, ¿a dónde va a ir esa cuenta, esa pensión retenida? ¿Se va a girar un cheque? ¿Se va a depositar en la cuenta de pensiones de alimentos? No lo tenemos claro. Eso va a depender de cada ritualidad de tribunales. Por eso este es un tema que a lo mejor nosotros podemos hacer otro en vivo el sábado y probablemente vamos a estar hablando de otro escenario respecto de cómo se va a pagar esa pensión a alguien que se la retiene. No sé si me explico respecto de Sí, se entiende, y si no, después luego vamos a hacer igual alguna ronda de preguntas. Perfecto. Bien, continuando entonces con esta solicitud, el plazo que el tribunal va a pronunciarse con una resolución, ¿cierto? Se va a pronunciar probablemente de la cautelar y también de la liquidación. Y si encuentra que existe deuda y el afiliado y el afiliado retiró, esa orden de retención lo que va a hacer, va a producir su efecto. Eso es lo que va a ocurrir. Y ahora el tema del pago es como dudoso, no sabemos cómo se va a hacer, porque podría ser que se consigne a la cuenta del tribunal y se genere un cheque, ¿cierto?, a nombre del titular del derecho de alimento, o bien se ingresen los montos a la cuenta de pensión de alimentos, que era lo que te comentaba. Vamos a la siguiente lámina, que también, esto quizás es un poco del análisis que yo hice respecto de algunos problemas que yo alcanzo a detectar. Por ejemplo, ¿qué ocurre si hay pluralidad alimentaria? O sea, si hay más hijos, ¿cierto?, de una misma persona obligada a alimentos. ¿A quién se le paga primero? La ley nada dice, ¿cierto? Entonces ahí entramos a un vacío que quizás se va a producir una situación injusta respecto de quién haya hecho el cobro, quién haya hecho la solicitud de retención en primer lugar, en segundo lugar. Se debería establecer una especie de orden de acreedores, como ocurre en el derecho civil, cuando distintas personas que son acreedores concurren al pago de una deuda, o a pagarse de ese deudor, ¿cierto? Debería haber un tema de prelación de crédito. ¿Cómo establecemos ese orden? Nada dice. Y tenemos ese problema que muy probablemente va a surgir. Y va a ser un problema que revista, ¿cierto?, soluciones judiciales, ¿cierto?, que incluso
al parecer este trámite que parece tan sencillo en un comienzo puede transformarse en una bola de nieve si no se realiza de forma certera desde ese punto de vista. Porque siento yo que al leer la legislación o lo que tenemos en mano, siento que se pensó en una familia monoparental, ¿cierto? En que existe una madre, un padre y un hijo. Pero también creo que lo habíamos tocado en el escenario pasado, que hablaba un poco del concepto de familia, qué se entiende por familia. O sea, aquí no se habló de cuál era la familia que podría estar ligada a un problema de pensión de alimentos. Entonces, eso es un vacío que tendrá que solucionar el Poder Judicial, tendrá que solucionar los legisladores, y que evidentemente a lo mejor faltó un poquito más de discusión ahí en ese punto para que no se generen algún tipo de problemas, pero es algo que yo puedo advertir que podría llegar a ocurrir. Otra situación que podría llegar a ocurrir, las solicitudes en las causas que son incorrectas. Podría ocurrir, por ejemplo, que una persona haga una presentación, ¿cierto?, de la solicitud por el formulario o a través de un escrito, o incluso hasta a un mismo mandatario judicial que haga una solicitud errónea, porque la causa de cumplimiento, como dijimos, es la causa que tiene un nombre de causa Z. Eso es un tema informático, netamente eso, no significa Z cumplimiento, no hay ninguna palabra, ninguna letra que diga Z y que genere esa nomenclatura. Es básicamente un tema informático por el cual se entiende que esa causa es básicamente una causa de cumplimiento. Y podría darse que la persona haga una solicitud en una causa errada, que tenga relación con las partes, pero que en definitiva no sea la causa de cumplimiento. Y eso va a depender de cada tribunal, ver cómo ir salvando ese problema. Otra cosa, la duración de la liquidación de la deuda, que algo les había adelantado un poco. Procesalmente hablando, Derecho de Familia utiliza normas que son del Código de Procedimiento Civil y básicamente se hace una situación homóloga, ¿cierto?, respecto de algunas normas y la validez de algunos elementos. Este es un tema netamente estimativo de lo que se entiende la duración, y la duración básicamente va a depender del tribunal. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año. Y finalmente, el último caso que también veo que puede generar algún tipo de problema es qué pasa si se retiene, si el 10% retenido excede el monto total adeudado. La administradora de fondo de pensiones le van a dar la orden y probablemente va a ingresar el monto. Ahí tendría que haber una reducción respecto de su dinero, o se van a imputar. Ahí me genera dudas el tema de protocolar, ¿cierto?, de cómo se va a llevar aquello, porque tal como les señalo en las posibles soluciones, solo vamos a poder tener una idea real de lo que va a ocurrir en base al transcurso de los días, con la ritualidad de los tribunales y cómo los tribunales vayan resolviendo estos problemas que posiblemente van a ocurrir. Creo que esas son las diapositivas que tengo, me parece. Ah, no, faltan 2. Ya. Falta una, en realidad. Ahí va. Claro, que básicamente era lo que tú también señalaste al principio, que tenemos la forma de cómo lo va a pagar. Esto está en la página de Superintendencia, y existe un 50% en un máximo de 10 días de respecto del pago del retiro y un 50% restante en un máximo de 30 días. Entonces existe una diferencia de días ahí, de plazo, que evidentemente darán básicamente el espacio para los cobros y retenciones respectivos. Bien. ¿Queda una o no? Creo que sí, a ver, no las tengo acá. Déjalo ahí, no, Arturo, porque efectivamente está tu contacto ahí. Ese es un Instagram, ¿no? Así es. Ya. Ahí básicamente estamos compartiendo información que creo que es relevante para el derecho de familia y el derecho laboral en algún momento, y básicamente estando actualizado y que pueda ser de utilidad para las personas que lo estimen así. Ya. Entonces, Claudio, tú, por ejemplo, hoy ya está habilitado el trámite fácil. Así es, efectivamente. ¿Tú qué le recomiendas a la gente que nos está viendo? Que vaya y lo haga ya, ¿no? La recomendación es la liquidación. La liquidación es lo primero. Usted tiene que solicitar la liquidación de deuda.
Si la página del Poder Judicial a usted le permite solicitar la retención, hágalo. ¿Ya? Porque la aprobación de la ley es inminente. Sin perjuicio de lo anterior, si la página no le permite hacer eso, usted no lo va a poder hacer. ¿Ya? Muchas personas me consultaron en la mañana que la página estaba colapsada, y sí, estaba colapsada. De hecho, yo con mi usuario, para poder trabajar en mis causas, también me costó poder ingresar. Entonces, hay mucha o una alta demanda, ¿cierto?, respecto del querer hacer ese trámite. Ya, pero entonces la recomendación es ir al Poder Judicial, a la página del Poder Judicial, liquidar y hacer la retención. Efectivamente, porque cuando llegue la liquidación, el tribunal va a saber, a esta persona debía esto, y usted ya hizo una medida cautelar para poder retener un posible pago. Independientemente que usted no tenga la deuda aún certificada. Y la otra parte igual tiene derecho a poder alegar que esa deuda no es correcta. Bien, vamos con algunas preguntas. Vamos a seleccionar algunas que estén acá. Bueno, te saludan mucho acá en los comentarios, Claudio, en términos profesionales. Muchas claro, gracias. Camila ya nos dice que ya está en el Poder Judicial el trámite fácil para la retención. Una vez solicitada la liquidación de deuda, las partes tendrán derecho a responder en caso de que uno no esté de acuerdo con ella. Sí, evidentemente es un derecho de las partes poder básicamente oponerse, ¿cierto?, a errores, ¿cierto?, o básicamente deficiencias en la liquidación misma. O sea, eso es lógico, no escapa de error, sin perjuicio que la retención judicial tiene otra naturaleza, porque está asegurando un posible resultado de un juicio. ¿Ya? Entonces, son naturalezas distintas. Es un inicio de un trámite en el fondo. Exactamente. Bien, dice acá, mira, esa la respondo al final, la respondo yo, esa Arturo, arriba dice si existe una pensión provisoria, ya que aún no está determinada la pensión final, pero esta está al día. ¿Puede la madre, en este caso, solicitar la retención para incrementar el monto arbitrariamente, pese de que el padre tiene todo el día? Si no hay deuda, no hay retención. No hay, en este caso, no. En el caso de los alimentos provisorios, no hay una sentencia firme y ejecutoriada que permita, ¿cierto?, hacer efectivo el pago. ¿Ya? Los alimentos provisorios tienen una característica: duran lo que dura el juicio. No son alimentos definitivos. Los alimentos definitivos parten desde la sentencia, desde una transacción, desde una conciliación. De ahí en adelante, esos alimentos son los que van a generar deuda. Ojo, que los alimentos provisorios también pueden generar deuda, porque si es que no se paga mientras te dura el juicio. Pero el tema es que la ley no se pronuncia respecto a los alimentos provisorios. Vuelvo al punto legal que analizamos en un comienzo. La ley habla de, dame un segundo, la ley habla de deudas originadas por obligaciones alimentarias. ¿Ya? Como te digo, los alimentos provisorios tienen también una naturaleza cautelar y están asegurando un resultado en un juicio. Por eso se generan alimentos provisorios. Es potente una medida cautelar porque la medida cautelar lo que busca es asegurar derechos y resultados en un procedimiento. ¿Ya? Esa es la característica y sería como, por así decirlo, tener doble medida cautelar. No sé cómo lo va a resolver el tribunal aún eso. No sé si va a haber alguna especie de acuerdo respecto de si la naturaleza provisoria también va a ser considerada para estos efectos. Eso también hay que develarlo. Bien. Claro, es necesario, esta ya está respondida, creo, ¿no? Sí, es necesario que haga el retiro. Sin retiro obvio. No hay retención. Con la premisa, si voy a la FP, el ejecutivo podría decir al padre que no saque su dinero porque se lo quitarán o algo. Claro, que es lo mismo, o sea, en el fondo tiene que solicitar la retención, tiene que solicitar el retiro para que haya retención, ¿no? Efectivamente, porque es que ahí pasa por un derecho de propiedad. Ojo, es un acto voluntario del dueño de una cosa o bien poder utilizar ese bien o esa cosa. Si no lo utiliza, eso pierde el ejercicio de esa facultad simplemente. Y recuerde que esta facultad o este derecho está permitido utilizarse lo que la misma duración de la ley le permita. No es algo que sea
permanente en el tiempo. Esto va a ser mientras dure el escenario que permite que esta ley nazca, ¿cierto? Y que es un escenario especial y particular convocado en atención de la pandemia. Mira, acá hay una que dice, ¿cuánto se le retiene? Esta es una duda si es el 50% o el total. Ya, sí, esa es una duda bastante relevante que ha surgido durante la especulación de toda esta semana. Yo he revisado cada uno de los elementos de la ley y en ninguno de esta ley que está próxima a publicarse, ¿cierto? En ningún elemento habla de un porcentaje. Aquí lo que quizás se ha hecho un símil con la ley 14.908, que es la ley de abandono de familia y pensión de alimentos, que también estuvimos hablando la semana anterior, y básicamente ese 50% o 10%, del 10%, eso tiene que ver con un criterio jurisprudencial. El tribunal verá cuál es el monto que le va a embargar, porque también hay que ver el estado de necesidad de la persona. Porque, por ejemplo, puede ocurrir que la persona que hizo el retiro del 10% se oponga, ¿cierto? Y señale que no tiene, que con esos recursos cuenta, ¿cierto? Para poder básicamente sustentar su necesidad, etcétera. Y el tribunal tendrá que ver y fallar eso. Y ese fallo del tribunal va a ser el que va a ser nutritivo para nosotros, porque vamos a ver qué va a ocurrir con ese caso particular. Si aceptarán un 50%, un 40% o el 100% de los fondos. Como a nosotros nos enseña en la escuela de Derecho, donde no se distingue, donde la ley no distingue, no es lícito distinguir. Nosotros no podemos hacer esa interpretación. El juez tampoco podría hacerlo, o sea, desde el punto de vista legal. Desde un punto de vista de, supongamos, no sé, si la persona que necesita los alimentos está en un extremo estado de necesidad, supongamos, me pongo en un caso súper crítico, supongamos un niño con una enfermedad, ¿cierto?, permanente, el tribunal no va a dudar en darle quizá el 100% de los fondos. Eso va a depender también de las situaciones particulares de cada causa. Ojo, cada causa, y eso yo también se lo recalco a las personas con las que yo trabajo, cada causa es particular, cada escenario es particular. Lo que ocurre en su causa no significa que va a ocurrir en todas. ¿Ya? Así que muy claro con eso. Claro, mira, vamos a leer dos preguntas más, hay varias. Bueno, aquí dice, ya está habilitado, pero no es nada fácil. Sí, la verdad que hace poco el Poder Judicial ha hecho dos videos, ¿cierto?, tutoriales de cómo poder hacer esta solicitud. Esta solicitud o formulario, yo creo que lo más complejo de hacer el formulario en sí es tratar de ingresar a la página. Porque como hay mucha demanda o alta demanda, como pudimos ver en la diapositiva, todo el mundo quiere hacer esto. Entonces, eso genera un colapso y una lentitud del sistema, pero sin perjuicio de aquello, existe la forma también de que la persona pueda realizar el escrito, ¿cierto? Un escrito propiamente tal y hacer la solicitud. Hay algunas personas que lo saben utilizar, hay algunos mecanismos que están en YouTube, ¿cierto? Algunos tutoriales, por así decirlo, y se pueden hacer. ¿Ya? Sí, entonces, en resumen, aquí lo que hay que hacer ahora es ir a la página del Poder Judicial, pedir la liquidación y la retención. Exactamente. No la retención del empleador, ojo, que hay otro trámite y es la retención del empleador, no ese trámite, la retención del 10%. ¿Ya? Ese es el trámite que hay que hacer, y la liquidación de deuda, porque el tribunal tiene que saber, perdón lo majadero, pero el tribunal tiene que saber cuál es la deuda exacta para poder realizar el embargo. Claro, y entonces, ahí se van a generar una serie de situaciones de derecho que bueno, las personas a lo mejor, la solicitud a lo mejor quizás va a ser fácil hacer el trámite en un comienzo, pero en cada caso particular pueden ocurrir situaciones particulares que a lo mejor en algún momento o algún minuto lo van a llevar a tener que tomar algún tipo de acción judicial para proteger su derecho. Mira, la última ¿Sí? Dice acá que en el caso ya el hijo ya tiene 23 años y está estudiando. ¿Ya? ¿El trámite lo hace la madre, lo hace el hijo? Miren, el trámite hay que ver primero quién tiene la titularidad de la acción. La titularidad de la acción es básicamente quién puede ejercer una demanda contra otra persona. Y en este caso, si esta persona es mayor de 18 años, pero vive con la madre, o la persona que en este caso es Lore Cano, que no me escribe, ¿cierto? En este caso, si ella tiene la titularidad de la acción, también podría ser ella básicamente la solicitud. Porque en la causa, mientras este chico que tiene 23 años
no solicita al tribunal ser el titular él, para él recibir el dinero en una cuenta de pensión de alimentos, el titular, porque hay una ficción jurídica en la ley 19968 que permite, ¿cierto?, que básicamente la persona que sea mayor de edad, pero que vive con uno de sus padres, pueda representar, ¿ya? Entonces, técnicamente, la solicitud estaría correcta si la realizáis, procesalmente hablando, apegándonos estrictamente a la ley. Perfecto. Claudio, yo creo que te vamos a estar molestando nuevamente con este tema porque efectivamente hay un montón de deudas, de dudas y de deudas. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué tipo de causa es la que se debe especificar? Z, C, ya eso es como una jerga muy de derecho. Sí, pero importantísimo la pregunta que nos hace ahí Valesca. ¿Por qué? Porque la causa Z es la causa de cumplimiento, pero como yo les comentaba, es una nomenclatura informática. Como yo les dije, cumplimiento o cumplimiento de pensión de alimentos, en ningún lado hay una Z, ¿cierto? Es una... Aquí le tenemos que echar la culpa a los ingenieros, porque la verdad que los ingenieros informáticos colocaron este tipo de nomenclatura. Por ejemplo, la causa proteccional, ¿cierto? Cuando existe una vulneración de derechos, una causa P, pero cuando se transforma en una causa de cumplimiento de vulneración de derechos, se transforma en una causa X. Y la causa X, como te digo, cumplimiento de medida de protección no tiene nada que ver una X. Es un tema de nomenclatura. Pero yo lo que les digo es lo siguiente. Si el tribunal, desde el momento en que se dictó la pensión de alimentos, ha trabajado en una causa C, que es lo más probable, porque las causas de alimentos son contenciosas, y son las causas C, lo más probable es que en esa misma causa se siga liquidando, ¿ya? Entonces, esa misma causa es la que tiene que trabajar, pero si es una causa Z, va a tener que hacerlo en la causa Z. Esa es la diferencia, ¿ya? Así que perfecto. Eso, pues, esperemos que la presentación les haya servido, haya sido de utilidad. Como siempre aquí con Ítalo estamos trabajando por tratar de acercar un poco los contenidos que a veces son un poco complejos. Y si no, estaríamos por aquí en la comuna, ¿cierto?, haciendo esta misma charla, pero la pandemia ha impedido, ¿cierto?, que pudiéramos hacerlo presencialmente con los vecinos, pero también tenemos gente que nos ha venido de otros lugares a comentar y eso es espectacular. Bien, Claudio, yo te agradezco. Mira, no quiero dejar pasar aquí dos preguntas, una que tiene que ver con las pensiones y la gente que ya está pensionada. Efectivamente, si se hace el retiro, se va a tener que recalcular las pensiones, pero el margen es efectivamente, o sea, la disminución es marginal, ¿sí?, para la gente que haga el retiro. Según la Fundación Sol, no debiera ser más de 20.000 pesos promedio lo que bajen las pensiones, incluso las que ya están. En el caso de alguien que pregunta por el extranjero, efectivamente el trámite el jueves se habilita en línea, por lo tanto no habría impedimento para que alguien en el extranjero pueda realizarlo, ¿no? Y lo que se habilitó fue la cuenta 2, que es una especie de cuenta de ahorro dentro de la AFP, o bien la cuenta RUT. Así que ahí el amigo que está en el extranjero también pueden hacer la solicitud del retiro. Claudio, muchas gracias, mucha gente saludándote. Yo creo que te vamos a tener que molestar de nuevo porque es algo que está ahí muy en la nebulosa todavía y mira, espera. Vi un comentario que me parece importante, de Jennifer Valenzuela. No sé si lo podrá pintar el director, pero si no, lo leo yo. Jennifer dice, tengo una causa C y una T. Lo mismo, la nomenclatura de una causa C es la causa contenciosa, cuando se inicia una demanda. Ya hay una demanda, hay un juicio, se genera una C. Una causa T es una transacción. ¿Ya? La transacción básicamente es un acuerdo extrajudicial en el que las partes pudo haber sido con abogado, o sea, tiene que haber sido con abogado, es un contrato técnicamente, se celebra este contrato, se va al tribunal y se aprueba. Y eso genera, básicamente, es lo que todas las personas deberían hacer, solucionar los conflictos de manera pacífica, genera una solución al conflicto, determina una pensión de alimentos, visita, cuidado personal, patria potestad, lo que quieran las partes, el acuerdo que quieran, y después esa causa T también se podría seguir liquidando probablemente en ese caso. ¿Ya? Así que, bueno, esa era la duda, que también un tema de nomenclatura que es relevante. Perfecto, Claudio. Entonces te encuentran en el Instagram, ¿no? Ahí sí, así es. Así es. Te pueden escribir todo. Muchas gracias, Claudio. Buenas noches y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches, que esté muy bien. Chao, chao.